Hola a todos, espero que estén muy bien. Vengo con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana la elaboré de varias preguntas que me hicieron y me parece que a lo mejor no es una pregunta que se han hecho, pero que puede ayudarles a entender cómo aprovechar mucho mejor la herramienta de la astrología, sobre todo si todavía están en ese mindset de la astrología va a determinar cómo voy a vivir las cosas, así como no tomando en cuenta el nivel de cada quien de conciencia y también la percepción que tienen de lo que llaman la realidad. Entonces, la pregunta fue un poco por los retornos lunares. Así que, ¿qué son los retornos lunares? Así como está la revolución solar, que es cuando el Sol llega al mismo grado matemático que estaba el día de tu nacimiento. Por ejemplo, mi Sol está en el grado 20 de Sagitario. Cada año, cuando el Sol llega al grado 20 de Sagitario, es mi revolución solar. Muchas personas dicen, bueno, tiene que ser el mismo día de tu cumpleaños. Por ejemplo, mi cumpleaños es el 12 de diciembre. No, lo importante es que el Sol llegue al grado 20 de Sagitario. Eso es todo. A veces me pasa el 11, a veces pasa el 12, a veces pasa el 12 bien tarde. Lo importante es que el Sol llegue al grado 20 de Sagitario para decir, revolución solar. Lo mismo pasa con la Luna. Lo que pasa es que en vez de tener una revolución lunar al año, tenemos una revolución lunar al mes. Revolución solar tenemos una al año. Entonces, bueno, así como la revolución solar, que es ese momento en el que el Sol llega al grado matemático donde estaba cuando nacimos, uno ve la foto del cielo y dice, este es el potencial del año. Cumples años con Venus acá, Marte acá, el Sol en cuadratura tal, ok. Que no te determina, pero tú dices, cónchale, ok, ¿dónde está mi realidad ahorita? ¿Qué es lo que quiero manifestar? ¿Cómo se está viendo esto? Etcétera. Con la revolución lunar, que se hace una vez al mes, por ejemplo, yo tengo la luna en el grado 13 de Piscis. Entonces, cuando la luna llega al grado 13 de Piscis, una vez al mes, yo podría hacer lo mismo, ver esa foto del cielo y ver en ese snapshot cuáles van a ser los temas más importantes a nivel emocional. A nivel emocional. Y eso no quiere decir que no tiene que ver con trabajo o no tiene que ver con salud. La luna tiene mucho que ver con la salud porque nuestra salud depende mucho de nuestra regulación de emociones. Bien, entonces lo que recomiendo, porque a mí me parece que el retorno lunar es súper exacto. O sea, hacer tu retorno lunar, por ejemplo, en este momento que estoy grabando este video, la luna está en Cáncer. Así que falta un poco para que la luna llegue a Piscis y yo tenga mi retorno lunar. Pero yo en este momento puedo sacar mi retorno lunar de este mes y ver cómo va a ser mi ciclo de 28 días en cuanto a emociones. No determina cómo me voy a sentir. Determina cómo va a estar el ambiente y cómo yo, parada desde mi luna, podría interpretarlo, podría manejarlo, podría autorregularme. A mí me parece que los retornos lunares son muy exactos. Pero son muy exactos sobre todo cuando no se tiene la percepción de que te va a determinar. Entonces lo que yo recomiendo en estos casos, que es otra cosa que recomiendo cuando las personas están muy viciadas del horóscopo, es que, por ejemplo, vamos a decir que tú estás esperando el horóscopo del 10 al 16 de junio. Yo sé que para muchos es como una ansia que quieren escucharlo ya. Lo bueno es que mis horóscopos, más que ser de predicción, son mucho de cuestionamiento, reflexión y de orientarte por dónde están pasando las cosas. Pero siempre quiero incluir tu perspectiva, siempre quiero incluir tu trabajo y tu voz. Pero bueno, vamos a decir que quieres hacer el experimento y en vez de escuchar el horóscopo el 9 de junio cuando sale, el del 10 al 16, lo escuchas el 14, el 15 o el 16 y dices, wow, esa fue mi semana. Lo mismo con los retornos lunares. Indicaría primero hacer varios retornos lunares, por ejemplo, estamos en junio. Tú puedes, por ejemplo, astro.com, colocar la fecha. Ellos tienen como, ¿saben? Su software, tú colocas la fecha y en el mismo día de hoy puedes sacar el retorno lunar de mayo, abril, marzo, febrero, enero. Entonces, por ejemplo, imprimes tu retorno lunar de marzo y ves que va, por ejemplo, del 20 de marzo al 18 de abril y empiezas a leer la carta. La luna obviamente está en tu signo lunar y la luna está en cuadratura Saturno y tú dices, chale, de verdad que fue un mes de reto. O sea, que empieces a evaluar mirando hacia atrás, porque ya no te está condicionando para cómo lo vas a manejar, sino que te está enseñando cómo manejas ese tipo de situaciones. ¿Sí se entiende? Cuando uno estudia astrología, yo lo hice mucho cuando estaba estudiando astrología, me gustaba estudiar cartas de artistas. ¿Por qué cartas de artistas? Porque su vida es pública. Y en ese momento no había stories, no había Instagram, no había nada de eso.
Pero al ver cómo manejaron, por ejemplo, eclipses, tú decías, ¡oh, ay sí, le cambió la vida, de verdad! Me acuerdo que era súper impresionante y, por ejemplo, cuando doy clases en la sección para miembros, me sirve mucho explicar con ejemplos para que las personas entiendan cómo se manifiesta en la vida real. Sobre todo lo que he hecho con las cartas compuestas y sinastrías. Doy la clase y después les digo, miren el ejemplo de esta pareja pública, de esta pareja de artistas o de esta pareja de cantantes. ¿Cómo se manejaron? ¿Qué pasó? Y tienen a Juno en la carta compuesta en este lugar. Como lo pueden ver, en vez de predisponerse, empiezan a estudiar la situación. Lo mismo. Si ustedes sacan retornos lunares de meses pasados, seguramente muchos van a decir, pero es que yo no entiendo ni papa. Pero mi amor, al ruedo. Porque yo no les voy a durar toda la vida. Y la meta tampoco es que alguien todo el tiempo te esté guiando, sino que tú aprendas. Cuando yo empecé, yo veía la carta y veía un montón de cosas y había cosas que entendía y había cosas que no entendía. Pero uno empieza a desarrollar otro tipo de relación con los símbolos. Y uno empieza a entender, en ese retorno lunar, mi luna estaba, por ejemplo, en la casa 4. Y aunque la casa 4 es de hogar, estabilidad, familia, yo estaba lidiando con un asunto súper privado y no le quería contar a nadie. En ese retorno lunar, la luna estaba en la casa 10. Pero no fue un asunto profesional. Fue un asunto que yo temía que fuera público. O un asunto que tuve que manejar en público. Y ahí es que ustedes empiezan a entender cómo manejan las influencias, cómo se manifiesta para ustedes. Porque la verdad es que bioindividualidad, somos únicos. Y sí, por ejemplo, las casas son jurisdicciones. Nos dicen más o menos en qué arena se va a estar moviendo un evento, pero nada como vivirlo. Yo siempre doy este ejemplo porque es para que entiendan la situación. La primera vez que se me cayó mi astral.com, que se me cayó el servidor y que fue un problemón, yo estaba teniendo un mal tránsito por mi casa 4 de hogar, estabilidad, familia. Mi apartamento estaba bien, mi situación estaba bien, pero mi dominio, mi hogar en la red, en ese momento, en el 2011-12, estaba teniendo un tránsito duro. Entonces, así fue que empecé a entender otras cosas de Urano y que empecé a entender otras cosas de la casa número 4. Y me pasa todavía, sobre todo cuando atiendo en consulta, yo escucho a la persona, escucho la realidad de la persona, veo la carta de la manera más objetiva posible y digo, ok, en su nivel de conciencia, su manejo de las emociones a través del cuerpo es esta o aquella. Entonces empiecen también a observar cómo han manejado las cosas antes de, ese es mi retorno lunar de junio y julio, esto es lo que va a pasar, mejor no salgo de mi casa. No. Utilicemos la herramienta para que nos dé claridad. No dicta nuestro futuro. De hecho, la manera como trato de manejar la astrología es que entiendan que hay condiciones, pero uno aprende a manejarlas. Que en la astrología los eclipses marcan algo muy fuerte, cambios que los determinan. No es que el eclipse lo hace, sino que en la carta cuando hay un eclipse, donde cae un eclipse, sin duda viene un cambio, sí. Entonces, en ese caso, también te recomendaría, estamos en junio, vienen eclipses en julio, uno en Cáncer, uno en Capricornio, vete al pasado. ¿En qué sentido? Cónchale, ¿quieres saber qué va a traer el eclipse de Sol en Cáncer del 2 de julio? Julio del año pasado, tuvimos un eclipse el 12 de julio del año pasado en Cáncer. La diferencia, el nodo no estaba en Cáncer, no fue tan real como el que viene el 2 de julio. De todas maneras, los eclipses de julio de este año están como, si tenemos una salsa picante que es suave, media y súper picante, estos son como medios. Los eclipses picantes son los de diciembre. Pero en fin, el de diciembre y el de enero. Pero en fin, váyanse a julio del año pasado y no piensen qué pasó en julio. Miren de vuelta y es que van a decir, no me di cuenta, pero ese shift se dio en julio. Y puede ser un shift sutil porque el nodo no estaba en Cáncer. Pero de alguna forma, ese cambio que hiciste en julio, de alguna forma te acercó más a casa, no a casa de tus papás, no a las 4 paredes, te acercó a quien tú eres de verdad, a cómo te sientes más real o auténtico ahora. ¿Quieres saber del eclipse del 16 de julio? Mira a enero. ¿Qué estabas lidiando en enero del 2019 que tiene que ver con estructura, con dinero, con organización? ¿Cuáles fueron las conversaciones que se dieron? Es eso, la astrología nos ayuda a aprender a notarnos. Y también cuando uno sabe dónde están pasando las cosas y que en qué fecha están pasando, uno anota. Y yo siempre les digo, miren, esto que pasó en este día tiene que ver con esa fecha que está allá. Entonces ustedes dicen, ya va, esto tiene que ver con marzo. Sí. Y se empieza a desarrollar, como les dije hace un momento, otro tipo de relación con la herramienta.
Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y que tengan excelente fin de semana. Bye.